Segunda de Samuel 11. Y vamos a ir al verso 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el jefe de las fuerzas armadas de David. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primera cosa de allí de David, mala de David, ¿sí? El rey debería estar en la guerra. Dios le había dado también al rey David y a Joab que fueran unas grandes estrategas de guerra, eran unos grandes estrategas, todas las guerras las ganaban, ¿sí? Porque Dios les había dado ese conocimiento, ¿sí? Pero el rey debería estar en la batalla y sin embargo, ¿en dónde estaba el rey? El rey, pero David se quedó en Jerusalén mientras su ejército estaba en guerra. Tenía que estar al frente de batalla y se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Cómo qué hora sería caer la tarde? Tal vez como las 6 de la tarde, ¿no? Como las 6 de la tarde. Imaginen a este haragán levantándose a las 6 de la tarde. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que se la pasaba rascándose la barriga. ¿Ok? No estaba donde debería estar en la guerra. Se la pasó ahí camaronamente, ¿verdad? ¿Ok? Sí, y dice versículo 2 otra vez. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Haraganeando se paseó por su terrazo y vio ahí abajo una mujer bañándose, desnuda desde luego, ¿verdad? Pues no se va a bañar con ropa. Se estaba bañando esta mujer y vio que era muy hermosa. ¿Qué significa vio que era muy hermosa? ¿Sí? Significa que la codició en su corazón. La codició en su corazón. Y si alguien codicia a una mujer, alguien codicia a una mujer en su corazón, la palabra de Dios dice, ya adulteró con ella en su corazón. La codició. Entonces, hay un pecado de codicia. Primero, tenía que ir a la guerra y se quedó en la casa. Segundo, se levantaba al caer la tarde de su lecho. Tercero, codició a la mujer de su prójimo. Y para colmo, era esposa de su amigo Urías, un tremendo general de guerra, un tremendo guerrero que ganaba batallas. Era la esposa de Urías. Y seguimos leyendo en el verso 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Sí? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La violó. ¿Sí? Entonces, primero la codicia, después adultera y luego viola a la mujer de su amigo, un general de los valientes de David, uno de los valientes de David, viola a la esposa, amigo íntimo de él. ¿Sí? Y concibió la mujer, ¿sí? Salió embarazada la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, jefe de las fuerzas armadas en donde estaba la guerra,
envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Sí? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Un pavo bien rostizadito, sabrosísimo, relleno, wow, ¿verdad? Con viandas ahí, ¿sí? Una ensalada riquísima, unas botellitas de vino para que bajara con su esposa y celebrara con su esposa. ¿Eso es lo que quería? Lo que quería era enjaretarle al hijo. ¿Ok o no? ¿O crees que por muy amigo le mandó las botellas de vino y todo eso? No, quería enjaretarlo. Entonces había un engaño de parte de David. Hubo mentira, hubo engaño. Y en ese tiempo había una ley que prohibía a los soldados, a los que estaban en guerra, les prohibía tener relaciones sexuales. Esa era la ley, prohibido tener relaciones sexuales. Y dice, mas Urías, versículo 9, mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La lealtad de Urías hacia la palabra que había dado, ¿verdad?, empeñado, la estaba cumpliendo como guerrero, como soldado, ¿sí? Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ya que estaba completamente borracho, le dice: ahora sí, desciende a tu casa, ¿sí? Para que, y le dice, y David lo convidó a comer y a beber, versículo 13, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Le dijo el rey David: te voy a dar esta carta para que se la des a Urías, para que se la des a Joab, que el rey, el jefe de las fuerzas armadas, y se la da a Urías para que se la lleve a Joab, el jefe de las fuerzas armadas. Y la carta decía: ponlo a Urías hasta delante de la batalla. Y una vez que esté lo más fuerte de la batalla, retira el ejército y deja a Urías solito ahí para que lo maten. Joab es un hombre, es un militar, es un hombre de guerra. Él no está para discutir las órdenes, él está para cumplir las órdenes. Y hace exactamente lo mismo que le mandaron. Puso a Urías hasta adelante, se retiraron cuando estaba lo más fuerte de la batalla, dejaron solo a Urías y fue muerto Urías. Y fue muerto Urías. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí cuántas cosas, todo lo que hizo David. Tenía que ir a la guerra y se quedó en la casa. Se levantó a caer la tarde, estaba haraganeando.
codició a la mujer de su prójimo. Para colmo, la esposa de uno de sus generales, de sus valientes de David. Adulteró, la violó, siendo la esposa, ¿verdad?, de un amigo íntimo de él, ¿sí? Lo emborrachó y lo mandó a dormir con su mujer. Pero la lealtad de Urías fue tan grande que no bajó a dormir con su mujer, y entonces lo mandó a matar, y con el mismo Urías mandó la condena de muerte, ¿sí? Entonces la orden de matarlo fue ejecutada. Vemos el verso 16 y dice verso 16: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, pasó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Murió también, ¿sí? Bien, ahora vas a poner tus 5 sentidos en lo que vamos a aprender aquí de esta historia. 5 sentidos, pon tus 5 sentidos, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados para ser el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y fue diseñado para que ahí morara el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que morara en el cuerpo de cada uno de los que son hijos de Dios, de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo aquí en este? Unos 15. ¿Los otros son hijos de quién? ¿Quiénes aquí son el templo del Espíritu Santo? Están llenos del Espíritu Santo. Sí, hágalo sin temor y hágalo sin duda, porque si usted duda quiere decir que quién sabe si está. ¿Sí? Entonces, somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada uno de nosotros, porque si no somos hijos de Dios, el Espíritu Santo no mora en nosotros. Una de las características de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo. Otra característica es haber recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Son las 2 principales características para ser hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí?, tiene una función: convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. Convencer de pecado. Cuando una persona, un hijo de Dios, una persona llena del Espíritu Santo va a cometer un pecado, el Espíritu Santo lo convence a esa persona que no ha cometido el pecado, pero que tiene la intención de cometer el pecado. Hay una intención en su corazón. El Espíritu Santo entonces se da cuenta de esa intención del corazón y lo convence de pecado, lo redarguye. Lo redarguye significa que antes de que cometa el pecado, el Espíritu Santo le dice: eso que vas a hacer ofende a Dios, antes de cometer el pecado. Antes, ¿estamos entendidos? Antes de cometer el pecado. Imaginen ustedes cuando David está viendo a la mujer aquella, la está codiciando en su corazón, todo el escándalo que hizo el Espíritu Santo dentro de David, porque era un tremendo hijo de Dios. Y entonces sonó alarmas y le dijo: David, no lo hagas, eso que vas a hacer ofende a Dios. A eso se llama redarguir. Lo redarguye, lo convence, lo trata de convencer que eso que va a hacer ofende a Dios. Pueden suceder ahí 2 cosas, ¿sí? Primera cosa, que la persona le haga caso al Espíritu Santo, le digo: no lo voy a hacer. Le haga caso al Espíritu Santo. Y segundo, ¿sí?, que le diga: quítate de aquí, Espíritu Santo, a mí me dieron libre albedrío. Yo tengo libre albedrío. Tengo la voluntad inclusive para aceptarte a ti como Dios o para rechazarte. Tengo libertad para hacerlo. Así que, Espíritu Santo, te callas, porque yo voy a hacer lo que me dé la gana.
Y entonces pueden haber, cuando se redarguye, pueden haber dos cosas. Primero, que la persona sea redarguido y no lo haga. No pasó nada. ¿Sí? La tentación no es un pecado. Caer en la tentación, cometer el pecado, eso es lo malo. ¿Sí? Entonces, decirle al Espíritu Santo, te vas. Y la segunda cosa es hacerle caso al Espíritu Santo y decirle, perdóname Señor, sí, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces fíjense lo tremendo, la tremenda cosa buena que para lo que somos el templo del Espíritu Santo, para estar llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos redarguya antes de cometer un pecado. ¿Sí? Antes de cometer un pecado. ¿Sí? Segundo, una vez que se comete el pecado, ¿sí?, el Espíritu Santo nos convence. Eso que hiciste, todavía no se ha ido el Espíritu Santo del pecador. Pero el Espíritu Santo, no habiéndose ido del pecador, funciona para que convenza al pecador de decirle, eso que hiciste ofendió a Dios. Eso que hiciste ofendió a Dios. La manera de reaccionar del pecador puede suceder dos cosas. La forma de reaccionar del pecador puede ser en dos formas. La primera forma para reaccionar del pecador, ¿sí?, es caer con un fruto de arrepentimiento. ¿Qué significa fruto de arrepentimiento? Caer con un dolor por haber ofendido a Dios. O segundo, que le valga, me vale. ¿Sí? Es decir, cuando se comete el pecado, volvemos a repetir, pueden haber dos alternativas como reacciona el pecador. Uno, con fruto de arrepentimiento, y dos, me vale. ¿Sí? Ahora, si la persona reacciona con fruto de arrepentimiento, ¿sí?, si la persona reacciona con fruto de arrepentimiento, el pecador va a pagar la consecuencia de su pecado, porque todo pecado tiene castigo, ¿sí?, tiene una consecuencia y normalmente es en el mismo pecado. El mismo pecado trae la consecuencia. Entonces, uno, ¿verdad?, tiene que pagar por la consecuencia del pecado, y cuando hay fruto de arrepentimiento, el Espíritu Santo no se va y la salvación no se pierde. No se pierde la salvación, ¿sí?, y el Espíritu Santo no se va. Y cuando la persona, el pecador, no entra en fruto de arrepentimiento, sino le vale, esa persona tiene que pagar la consecuencia del pecado, tiene que pagar esa consecuencia del pecado, y además pierde su salvación, porque el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo se va. ¿Sí? Entonces, ahora, habiendo sucedido todo esto, ¿sí?, vamos a ver cómo el Espíritu Santo llega con David. Ya el Espíritu Santo lo había redarguido y él cometió el pecado de adulterio y violó a la esposa y mató y engañó y emborrachó y mandó a matar a Urías. Cómo el Espíritu Santo viene y le viene a convencer de pecado. Y entonces vemos ahí 2 Samuel 12 y vamos a ir al verso 1. ¿Sí? Jehová envió a Natán, era el profeta de ese tiempo ahí con David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y entonces, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: tú eres el que hizo tal vileza, ese eres tú. Esa fue la forma como el Espíritu Santo a través del profeta Natán estaba diciéndole a David: lo que tú hiciste no tiene perdón, es una vileza, ¿sí? Es una vileza. ¿Cómo reaccionó David? En ese momento que el Espíritu Santo a través del profeta Natán lo está redarguyendo, puede de 2 maneras, ya lo dijimos, reaccionar el rey David. Una manera es decir: me vale, ¿ok? Y otra manera es caer delante de la presencia de Dios por un fruto de arrepentimiento. ¿Qué significa fruto de arrepentimiento? Fruto de arrepentimiento significa un dolor grande por haber ofendido a Dios. Un dolor, está angustiado, está dolido, está arrepentido en su corazón de haber ofendido a Dios. ¿Cómo fue que reaccionó David? Le dijo otra vez, le dijo al Espíritu Santo: ¿te vas? ¿O reaccionó con un fruto de arrepentimiento? David cayó de rodillas, rostro a tierra, y reaccionó con un fruto tremendo de arrepentimiento. Y quedó escrito ese fruto de arrepentimiento en el Salmo 51. Que deja ahí un marcador porque vamos a regresar y vámonos al Salmo 51. Salmo 51. Te esperamos, búscalo para que lo veas con tu ojo. Bien, Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí. Lo acaban de redarguir, lo acaba de decir: eso que hiciste es una tremenda vileza. Ofendió tremendamente a Dios. ¿Qué hizo él? Cayó, ¿sí? Rostro a tierra, así oraba él, rostro a tierra, y derrama su corazón arrepentido delante de Dios. Y le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y mira la siguiente frase, la tremenda preocupación de David, esa tremenda preocupación donde le dice: y no quites, léelo con tus ojos, y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? Entonces le dice: no me eches de delante de ti, por favor, Señor, ¿sí? Pesa mi corazón. Tú eres el que pesa el corazón de los hombres. Tú sabes la intención del corazón de los hombres. Tú sabes muchas veces, siempre sabes que antes de que abra la boca para pedir algo, tú ya sabes lo que va a pedir. Señor, por favor, no me eches de delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué le preocupaba?
que quitara de él su Santo Espíritu. Sí, que quitara de él. Este es un fruto de arrepentimiento tremendo de David, quedó escrito. Vuélveme al gozo de tu salvación, no quites de mí tu salvación. Tu salvación me da gozo, me da tranquilidad, me da paz, me da seguridad de a dónde voy. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 17. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. ¿Sí? No desprecias tú, oh Dios. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Sí? Bien, entonces nos damos cuenta el tremendo fruto de arrepentimiento, el tremendo fruto de arrepentimiento del rey David. ¿Qué le importaba al rey David? No quites de mí tu Santo Espíritu. No se había ido, a pesar de que había pecado David, todos estos tremendos pecados, ¿verdad? De codicia, adulterio, violación, mentira, engaño, borrachera y asesinato, porque mandó asesinar a su amigo Urias. ¿Sí? Todo eso, sí, todavía no se había ido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del pecador no se va hasta que lo convence de pecado y entonces le da oportunidad al pecador para que reaccione. ¿Cómo va a reaccionar? Puede reaccionar con un fruto de arrepentimiento o puede reaccionar diciéndole te quitas, me vale. ¿Sí? Bueno, David reaccionó con fruto de arrepentimiento. Cuando una persona, dijimos, reacciona con fruto de arrepentimiento, el Espíritu de Dios todavía no se ha ido, ¿verdad? Y entonces Dios no quita la salvación de las personas que reaccionan con un fruto de arrepentimiento, pero tienen que pagar la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado siempre se paga. La consecuencia del pecado siempre se paga. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa le dice? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre David en esto? Regresamos, por favor, en donde estábamos. Regresamos a 2 de Samuel. Y estábamos en el verso 7. Amén. Regresemos entonces, por favor. Y vamos a ver cuál es la consecuencia del pecado. David cayó con un tremendo fruto de arrepentimiento, Salmo 51. ¿Sí? Y dice, 2 de Samuel 12:7. ¿Sí? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor de tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, fíjate, aquí viene la consecuencia del pecado. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, dice, levantaré, dice, el mal sobre ti de tu misma casa. Entonces, dice, la espada no se apartará jamás de tu casa. Tu casa significa tu mujer y tus hijos, tus mujeres y tus hijos. No se apartará el mal. La espada siempre va a estar en tu casa. Siempre va a haber muertes. Siempre van a morir a espada. Tus hijos van a morir a espada.
todo ahí tus hijos van a morir a espada, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿sí? Pero de la espada que mate a tus hijos va a salir de tu propia casa. Y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y de la misma manera como tú violaste a la mujer de Urías, ahora tus mujeres serán violadas delante de todos, ¿sí? Y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol, ¿sí? A pleno sol. Y entonces aquí vemos cómo lo que va a suceder, el castigo del pecado. ¿Cuál fue el castigo del pecado? No se apartará jamás, dice, de tu casa la espada. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. No se apartará el mal de tu casa la espada. Y esa espada que se va a levantar contra tus hijos y contra tu casa, de tu misma casa va a salir los que maten a tus hijos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y dice, y sigue diciendo ahí, ¿verdad? Y dice, versículo 12, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová, ¿sí?, ha remitido tu pecado, no morirás. También Jehová ha redimido, también Jehová ha perdonado tu pecado. También Jehová te dice, tu salvación no la perderás, no morirás. Estamos hablando espiritualmente, no morirás eternamente. No tendrás una muerte eterna, tendrás una vida eterna. Entonces, ¿qué es cuando hay un fruto de arrepentimiento? ¿Tiene que pagar la consecuencia del pecado? Sí. Tiene que pagar la consecuencia del pecado. Para todo pecado hay castigo. Y normalmente el propio pecado trae su propio castigo, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa es lo malo? Lo malo es que muchas veces el pecado del pecador lo pagan los hijos. Muchas veces el pecado del pecador lo pagan los hijos. ¿Por qué? Porque la ley dice, ¿verdad?, que la maldad de los padres llega hasta la tercera o cuarta generación de los que aborrecen a Dios. En el caso de David lo pagaron los hijos, los pecados los pagaron, el pecado de David lo pagaron los hijos, ¿sí? Entonces, pero como hubo fruto de arrepentimiento, Dios no echa fuera una persona contrita y humillada. Dios no echa fuera a una persona que se acerca a Él con un fruto de arrepentimiento, con un dolor tremendo por haber ofendido a Dios. Y Dios le concede la salvación y la vida eterna, pero sí tiene que pagar la consecuencia del pecado. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Sí tiene que pagar la consecuencia del pecado, ¿sí? ¿Cómo se pagó la consecuencia del pecado? En el caso de David, ¿sí? Bien, vamos a ir ahí, segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1. Amnón y Tamar, dice arriba en el título de tu Biblia. Amnón y Tamar. Amnón era un hijo de David. Tamar era una hija de David. Nada más que eran de diferente mamá, pero eran hijos de David, los dos hijos de David. Y Amnón, dice aquí, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, un hijo de David se enamoró de su media hermana. Amnón se enamora tremendamente de Tamar. Y la quería violar, ¿sí? La quería violar.
Deseaba tanto hasta la enfermedad. Amnón deseaba tanto a su hermana hasta la enfermedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Ese deseo de David sobre la mujer de Urías, sobre Betsabé, la mujer de Urías, el pecado de los padres, desafortunadamente lo repiten los hijos. Ese comportamiento, esas formas de comportamiento son repetidas por los hijos. ¿Por qué? Porque es lo que ven en su casa, son repetidas en sus hijos. ¿Por qué me salió borracho este? ¿Por qué me salió borracho? ¿Por qué salió borracho? ¿Sí? Hijo, vamos a ver el fútbol, tráete otra cervecita. Y luego estamos, ¿cómo me salió borracho el hijo? Cuando te lo entregaron desnudito era igual que todos, pero aprendió a ser borracho viendo a su padre generalmente. Donde un hijo aprende a ser varón, viendo a su padre. Donde una hija aprende a ser mujercita, viendo a su madre. Donde aprende a respetar las autoridades, viendo a su madre cómo respeta la autoridad de su marido. ¿Sí? El comportamiento de los hijos, ¿sí? Es una consecuencia del comportamiento de los padres. Y tú, hijo, no estás aquí para juzgar a tu padre ni a tu madre. Yo soy un haragán, pues ya saben por qué. No estás aquí para juzgarlo. ¿Por qué? Porque para que te vaya bien, ¿sí? Dice la palabra de Dios, si tú quieres que te vaya bien, hijo, joven, ¿sí? Tienes que obedecer a tus padres. Obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Tu hijo quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Si no honra, son leyes que se van a cumplir, son leyes, estas son leyes espirituales. Este es un mandamiento para los jóvenes, es el principal mandamiento para los jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra cuando vives con tus padres? Honra significa obediencia y no juzgarlos, para que te vaya bien, para que te vaya bien, sí, que te vaya bien. En la consejería que damos a los jóvenes que traen problemas con sus padres, lo primero que vemos es que si el chamaco está honrando a su padre, ¿sí? Y si no está honrando a su padre, lo regresamos. ¿Por qué? Porque no te puede ir bien. Oiga, me está yendo muy mal y me está yendo mal en la escuela y me está yendo mal aquí. No te puede ir bien si no honras a tu padre y a tu madre, ¿sí? Mira, ¿sí? Esta Biblia se fue para abajo. Se llama ley de la gravitación. Es una ley de la gravitación universal. Si yo la vuelvo a soltar, ¿creen que se va a ir para arriba? Se vuelve a ir para abajo. Esas se llaman leyes. Las leyes siempre se cumplen. ¿Qué es una ley? Es aquella que siempre se cumple. Un mandamiento de Dios es una ley de Dios o un mandamiento de Dios. Y un mandamiento de Dios para los jóvenes es: obedece en el Señor a tu padre y a tu madre, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y honrarlo significa obediencia y no juzgarlo. Tú no estás para juzgar a tus padres, tú estás para obedecerlos, para que te vaya bien. Ese es el secreto para que a un joven le vaya bien, ¿sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que Amnón se enamora de tal grado hasta la enfermedad de Tamar, y entonces se finge enfermo y le dice a su padre David: por favor, manda a mi hermana Tamar que me haga aquí algo, un caldito de pollo, porque me siento muy enfermo, ¿sí? Y aquel se metió en sus sábanas allá en su cama, y vino su hermana a hacerle su caldito de pollo porque estaba muy enfermo, y le fue hasta su cama para darle su caldito de pollo, y ahí agarra a Tamar, la viola y viola a Tamar. Es una historia, todo el capítulo 13. Viola a Tamar, ¿sí?
Y una vez que la violó, después de que la deseaba tanto hasta la enfermedad, la aborreció, dice ahí, la aborreció y le echó fuera de su casa. Te me sales aquí, perversa, después de que la violó, después de que él mismo la violó. Pero Tamar era hermana del otro hermano mayor del rey David, que se llamaba Absalón. Y entonces Absalón se puso furioso por haber violado un hermano a su hermana, y entonces hizo una fiesta, lo invitó a Amnón, y allá cuando lo invita a Amnón le dice, mira, lo vamos a separar del grupo, y cuando esté separado del grupo, mátenlo. Y entonces ahí vemos que Absalón mata a Amnón, su hermano. La espada no se separa de la casa de David. Las consecuencias del pecado siempre se cumplen, sea cristiano o no sea cristiano, son leyes de la vida, siempre se cumplen las consecuencias del pecado, ¿sí? En una ocasión tuve yo una persona en una consejería. Esta persona vino porque tenía SIDA y era un muchacho joven, casado, ¿sí? Y resulta que se metió con una prostituta. La prostituta estaba enferma de varias cosas y lo enfermó a él, y dentro de las cosas que lo enfermó fue de SIDA. Y entonces él venía y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué no fue él el que se metió con la prostituta con SIDA? ¿Qué no es lógica una reacción ahí de que la consecuencia del pecado de adulterio está desde luego para ser consecuencia de eso? Ahí mismo está. Normalmente el mismo pecado trae su castigo. Normalmente el mismo pecado trae su castigo. Estamos viendo aquí, aquí con el rey David, bueno, la espada, ya se están matándole hermanos. Un hermano viola a la hermana, el otro hermano mata al hermano, ¿sí? Luego destierran de Jerusalén al hermano Absalón, se va a Jerusalén, allá empieza a planear cómo darle un golpe de estado a su padre, y un tiempo después se viene contra su padre David, el rey David, para quitarle el trono, para matar a su padre David y quitarle el trono. Imagínate eso, un hijo levantado contra su padre el rey, se viene contra David para quitarle el trono. Se va David porque dice, no queremos pelear en Jerusalén porque van a haber muchos muertos de nosotros. Se sale de Jerusalén, lo persigue Absalón, el hijo de David, el hijo mayor de David, persigue al rey David, y al pasar por el terrado ve que estaban las concubinas de su padre, y le dice uno de sus consejeros, aprovechate, están las concubinas, para que sepa Jerusalén quién reina aquí, viola todas las concubinas de tu padre. Y entonces en el terrado empieza a violar una por una de las concubinas de su padre, y entonces en el terrado, a la vista de todo Jerusalén, viola las concubinas de su padre, y después de que pasa el tiempo y que las violó a todas, se va tras del rey David. El rey David es un gran estratega de guerra, aunque ya esté viejo, es un gran estratega de guerra. Joab es un gran estratega de guerra. Se viene este muchacho a querer pelear contra David, aunque el número de David era muy pequeño, el grupo de David. Joab mata al hijo del rey, Absalón. Y vemos otra vez que la espada no se separa, se está cumpliendo el pecado, y lo están cumpliendo desafortunadamente los hijos del rey, ¿sí? Después de la muerte de Absalón, otro hijo, el segundo hijo del rey David, se levanta contra David también, y le quiere dar un golpe de estado ese hijo se llamaba Adonías. Este hijo del rey David, que se llama Adonías, se levanta en armas contra el rey David,
y le quiere dar un golpe de estado y se viene contra el rey David. Y entonces David lo que hace es que unge a Salomón, su otro hijo. A Salomón lo unge como rey de Israel, lo unge como rey, y entonces ungido como rey tiene el ejército de Israel, y el Adonías viene y se agarra de los cuernos ahí del templo, y le dice al principio Salomón que le pone unas condiciones para no matarlo, no las cumple, y entonces Salomón mata a su hermano Adonías. Y la espada la sangre y la espada no se va de la casa de Israel. Así se cumple, es decir, la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces, resumiendo, somos afortunados nosotros, los hijos de Dios, de ser el templo del Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Es lo máximo que a una persona de esta tierra le pueda pasar. Lo máximo que le pueda pasar es ser el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, ¿verdad? Lo cuida, etcétera, pero aquí estamos hablando de esa función de convencer de pecado. Al Espíritu Santo le dieron la autoridad para convencer de pecado. A nosotros para orar y para atar todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Pero al Espíritu Santo le dieron la autoridad para convencer de pecado. Cuando un hijo de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, tiene la intención de pecar, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿sí?, se da cuenta de la intención de su corazón, y entonces primero convence de pecado antes que cometa el pecado. Y a eso se llama redarguir. Y le dice al pecador, al que quiere pecar, le dice: eso que vas a hacer ofende a Dios. El pecador puede reaccionar de dos formas, diciendo: te largas, Espíritu Santo, te vas, yo tengo libre albedrío para decidir. Y la segunda, ¿sí?, es no cometer el pecado. La primera es hacer a un lado al Espíritu Santo y cometer el pecado, y la segunda es: perdóname, Señor, por la intención de mi corazón, ¿sí? Y la segunda es no cometer el pecado. Ahora, si el pecado se comete, el Espíritu Santo todavía no se va. Tiene el pecador dos alternativas. La primera alternativa es caer de rodillas con un fruto de arrepentimiento, como lo hizo David, y decirle: Señor, perdóname, porque solamente contra ti he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pesa mi corazón, Señor. Mira que hay dolor en mi corazón por haberte ofendido. Mira que hay dolor en mi corazón por haber menospreciado tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo. Mira que hay dolor en mi corazón por haber pisoteado tu sangre derramada para mi salvación. Entonces, si hay ese fruto de arrepentimiento, Dios no quita su Espíritu Santo del pecador, no se pierde la salvación, pero se tiene que pagar la consecuencia del pecado. Si la persona no tiene fruto de arrepentimiento, se pierde la salvación, el Espíritu Santo se va, se pierde la salvación, ¿sí?, y se tiene que pagar la consecuencia del pecado. ¿Entendido? Vamos a hablar. Bendito Padre, nosotros te damos infinitas gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por la tremenda enseñanza que nos has dado el día de hoy. Nos has dado una tremenda enseñanza, Señor, y te damos gracias. Pero queremos decirte, Señor, que aquí, Señor, es un pueblo que te ama, Señor. Es un pueblo que a ti te plació, Señor, escoger. Somos escogidos tuyos, Señor. Y a ti te plació, Señor,
morir por nosotros. Señor Jesucristo, tú pagaste en esa cruz para sacarnos, Señor, del cochambre donde estábamos viviendo. Y hemos oído historias, Señor, aquí de donde nos has sacado, bendito Padre. Y nos admiramos, nos espantamos, Señor, todo lo que hicimos. ¿Cómo es posible, Señor, que hayas dado un hijo para, Señor, por un borracho, sacarlo de ahí, Señor, de donde estaba? Un borracho todo vomitado, que no tenía valor, pero de lo vil y de lo menospreciado escogiste tú, Señor, para derramar tu Espíritu Santo sobre ellos. Te damos infinitas gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos sacaste del fango, porque tú nos sacaste de un chiquero de cerdos, donde estábamos, Señor, metidos entre el excremento del pecado, Señor. Ahí donde estábamos metidos, Señor, porque creíamos, Señor, que eso era la vida. Pero tú nos enseñaste una nueva manera de vivir. No tenemos cómo pagar, Señor, el precio que tú pagaste por esa manera de vivir. No tenemos cómo pagar el precio, Señor Jesucristo, tuyo, por cada pecador que se encuentra en este lugar, que somos todos, Señor. No tenemos cómo pagar ese precio. Derramaste hasta la última gota de tu sangre para que tuviéramos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, para que tuviéramos acceso a tu presencia. Y hoy podemos entrar con libertad a tu presencia, Señor, y aquí estás tú. Podemos entrar con libertad a tu presencia en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquiera que sean nuestras circunstancias podemos entrar a tu presencia. Y lo que nos damos cuenta es el precio tan alto que se pagó, Señor, para que fuéramos libres del pecado. ¿Sí? Pero, Señor, nosotros, llenos de tu Espíritu Santo, porque a ti te plació que fuéramos el templo de tu Espíritu Santo, y derramaste tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y nos has puesto a tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, y les has dado funciones, y una de las funciones que le diste, Señor, es convencernos de pecado. Señor, te damos gracias. Y nuestra petición en esta mañana, Señor, haznos sensible, por favor, al llamado de tu Espíritu Santo. Haznos sensible, Señor, a la palabra de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Haznos sensible, Señor, que cuando tenemos la intención de pecar, Señor, tu Espíritu Santo nos redarguya y nos podamos ver, Señor, esas palabras tuyas, esa forma que tienes de decirnos, esto que vas a hacer ofende a Dios, no lo hagas. Que nosotros, Señor, venga a nuestra mente, Señor, lo que costó el precio de nuestra libertad del pecado. Y no hagamos aquello, Señor, que no seamos de los que gritan, crucifícalo, crucifícalo, sino que seamos de tus hijos amados, Señor, en quien tú tienes complacencia. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos redarguya, nos angarree, Señor, hasta que entendamos de que lo que vamos a hacer te ofende a ti. Que nos puedas redarguir, Señor, y nosotros tengamos la sensibilidad de entender que tú estás clamando para que no cometamos el pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, para los que caen en pecado, te suplicamos que no se aparte de ellos tu Santo Espíritu, Señor, sino que tu Santo Espíritu, Señor, los mueva, Señor, a que vengan hacia ti, Padre, y se humillen a ti, se humillen en tu presencia, Señor, que un fruto de arrepentimiento, un dolor grande, Señor, por haberte ofendido, un tremendo dolor por haberte ofendido. Señor, y aunque se tenga que pagar el precio, aunque se tenga que pagar, Señor, esa consecuencia del pecado, no quites de ellos tu Santo Espíritu, Señor. No quites de ellos tu salvación y su vida eterna. En el nombre de Jesús. Nosotros te damos gracias, bendito Padre, por tu presencia preciosa en medio de nosotros. Te damos gracias, bendito Padre, por tu enseñanza.
Te suplicamos en el nombre de Jesús que la fijes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Que se haga carne, Señor. Que se haga, Señor, que se haga carne en nuestra vida. Que se haga una forma de vida. Y que nosotros, Señor, jamás vayamos a ser, bendito Padre, los que quieren, Señor, pisotear tu sangre o menospreciar tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias por tu presencia preciosa en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.